Las últimas dos conferencias, charlas del día, tenemos al profesor Azcona de la Universidad de Rey Juan Carlos y al comandante Ballestín. Y vamos a terminar nuestro seminario, ¿no? Bueno, paso a leerles muy brevemente unas breves líneas sobre el profesor José Manuel Azcona, que es catedrático de Historia de Contemporánea en la Universidad de Juan Carlos y imparte la asignatura de Historia del Mundo Actual, pero también es director de la Cátedra Iberoamericana de Excelencia de la Universidad de Juan Carlos Santander Presdella, que está adscrita al programa del Banco de Santander Universidades. Ha sido profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Deusto, donde se doctoró en el área de conocimiento con la tesis Los países posibles, Historia de la Inmigración Vasca, Argentina y Uruguay, siglo XIX, del año 1990. Ha sido profesor de la Historia Económica en la Escuela Oficial de la Cámara de Comercio de Bilbao, Centro Escrito de la Universidad del País Vasco, y el máster en Cooperación y Seguridad Iberoamericana por el CSD. Y bueno, es autor de 190 trabajos científicos, los tienen ustedes en Dialnet, y que han sido publicados en España, en Italia, en Alemania, en Francia y en diferentes países. Sin más, no le quito más tiempo al profesor y es todo suyo. Doy gratitud a Milagrosa, a Fernando y a la profesora Saavedra, que nos ha precedido. Y nada, les comento que llevo mucho tiempo trabajando cuestiones de Iberoamérica, de Hispanoamérica, sobre migraciones internacionales al continente. Ayer ha salido ya al público mi primera gran incursión en estas cuestiones que nos reúnen aquí, publicado en EDAF, El esplendor de la América Española, ¿no? Estoy feliz, comunico a ustedes, y sobre todo de ver a Agustín Ramón Rodríguez, ¿no? Con el que empecé mis estudios iberoamericanos en el archivo de Víctor Marqués, hacía muchos años que no le veía, y también en los archivos vascos, ¿no? Yo voy a traer algunas conclusiones de este libro que tengo en Word y que va a sacar también EDAF hacia abril del año que viene, abril-mayo, con un título provisional que le he puesto así: Piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros en Hispanoamérica, 1492-1825, crónica de un fracaso anunciado, que es de lo que voy a hablar aquí. Hago ya la acotación metodológica de que de lo que voy a hablar aquí, trato en mi libro, me he basado en el expertizaje de las personas que han trabajado estos temas de manera más científico-académica, ¿no? Y por tanto he reunido una gran bibliografía y también una ingente documentación que, al calor de mis estudios sobre la inmigración en Hispanoamérica, y como se puede imaginar, hace 25 años ya, pues he ido recopilando en mi casa y en mi despacho, ¿no? Y siguiendo la estela de mi maestro, Fernando García de Cortázar, que Dios tenga en su gloria, uno se va haciendo mayor, hemos sobrepasado ya los 60, y entonces me estoy dedicando a visiones más amplias de la historia, que hacen muy bien los anglosajones, especialmente los ingleses, pero no tanto los españoles. Así que esta va a ser mi segunda incursión, con el tema del fracaso de los piratas y corsarios franceses, ingleses y holandeses en Hispanoamérica, que es mi gran tesis, ¿no? Mi gran tesis, llevo trabajando en estos temas 4 años. Bueno, lo primero que les diré es que me sorprende, sobrecoge la imagen positiva, divertida, justiciera que la novelística y el cine, especialmente el cine anglosajón, del que, como los españoles somos autodestructivos y tremendamente papanatas en general, con lo anglo hemos asumido, de la imagen que han creado piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros, ¿no? Este humilde profesor, tras 4 años de estudio de estas materias, pues tiene, como voy a explicar, una visión absolutamente patética, sanguinaria y, bueno, de la peor, que calaña y ralea. Ahora los piratas, los corsarios son otra cosa, pero a veces también, ¿no? Desde la novelística de Defoe o las patéticas películas de Piratas del Caribe, que tanto gustan incluso a nuestros hijos, donde los españoles aparecemos de una forma absolutamente despectiva, ¿no? Pues han hecho, desde luego, una misión que la gente, además, en los carnavales se disfraza de pirata, le gusta a todo el mundo disfrazarse de pirata, cuando puedo repetir mi opinión, pues es una imagen que, de luego, no se corresponde con nuestros estudios, ¿no? Se trata de la peor ralea humana que hemos encontrado, que he encontrado yo a lo largo ya de mis numerosísimas publicaciones de muchos temas en la historia, ¿no? Y lo quiero dejar claro y así lo hago constar en el libro que publicaré en EDAF, como digo, el próximo año, ¿no? Pertenecen a un espectro social, piratas siempre, corsarios a veces,
despreciable y despreciado en su época, con el asesinato como forma conductiva de su vida, ¿no? Asaltaban siempre poblaciones indefensas, ¿no? Y yo he estudiado, me he quedado sobrecogido, ¿no? Y con poca defensa artillera y de soldados, donde además hacían acciones de violencia y cobardía, asesinaban, violaban de manera absolutamente vil y cruel, y en el que tomaban las presas con tretas, artes oscuras, con mentiras y engaños, incluso los corsarios muchas veces fuera de las normas más básicas del derecho internacional y de la guerra internacional, ¿no? Ocultaban, por ejemplo, sus banderas, usaban pabellones españoles, ¿no? Para asaltar a sus víctimas en el mar, ¿no? La primera gran conclusión, yo hago como la profesora Saavedra, empiezo unas conclusiones, por si acaso, perdón, profesora, porque Saavedra es muy estricto con los tiempos. La primera conclusión que sacaba es que, más de esta leyenda, el botín que obtuvieron en la mayoría de los casos fue pequeño, globalmente fue pequeño, y que su empresa económica se tradujo globalmente en fracasos, ¿no? Me he atrevido, es una pirueta absolutamente complicada, a cuantificar, con ayudas de catedráticos de mi propia universidad y de otras, ¿no? Evidentemente, con la acotación metodológica que he hecho en la presentación de las fuentes parciales, que nunca llegarán a ser exactas, en 1,6 billones de euros el monto total que los piratas y corsarios se llevaron, ¿no? La riqueza que generó España, en mi opinión, según estudios de Ustari, Solórzano, Moncada, Navarrete, Reina, Robertson y más recientemente de historiadores como Hamilton, está en 13.700 millones de euros, ¿no? O sea, es el 0,4% de lo que, vuelvo a repetir, con la cautela y la parcialidad, el 0,4% de la riqueza que creamos en Hispanoamérica, ¿no? Bien, otra conclusión global es que, salvo excepciones como Drake, Hopkins, Morgan, Desjardins y desde luego el archiconocido Pierre Peterson en 1628, que se lleva la mitad de la flota de galeones, la mitad solo porque en la Quesada de Cartagena había habido un barco con aviso y no se la lleva, salvo estos casos y otros que quizás me dejo en el tintero, en que tengo muy poco tiempo, no me puedo expandir. La mayoría de las ocasiones el coste de las expediciones piráticas y o corsarias era infinitamente superior al beneficio obtenido. Eso lo tengo muy claro, ¿no? También me ha llamado la atención cómo creaban verdaderas sociedades piráticas comunitarias, ¿no? Con uniones de pillaje que agrupaban desde 300 a 4.000 hombres, o de un barco a 25. A veces eran verdaderas expediciones al amparo incluso de las monarquías enemigas de nuestro país, ¿no? El coste, como digo, por tanto, que está muy poco cuantificado, que de esto vamos, de estas cuestiones como de otras que tanto caracterizan nuestra historia, no se ha preocupado casi nadie, el coste que empleaban era muy elevado, ¿no? Actuaban no pocas veces como verdaderos ejércitos de asedios, ¿no? Que utilizaban a la población como escudos humanos o que incluso tenían la costumbre maldita de decapitar, una cosa que me ha sobrecogido, de decapitar sistemáticamente personas inocentes o de atarles la cabeza con nudos de cuerda hasta hacerles saltaloso con cosas absolutamente aterradoras, ¿no? Las poblaciones costeras e indefensas, total o parcialmente, aún así, escuchen bien, según mis propios estudios, lo rechazaron en un 39% de las ocasiones. 39% de las ocasiones, ¿eh? Bueno, huían al interior, a la selva, de manera efectiva, se llevaban parte de sus pertenencias para protegerlas y desde la selva, cuando podían, pues reagrupaban o actuaban de manera efectiva para defender sus intereses, ¿no? Sin embargo, en las plazas artilladas, que a veces intentaron tomar, su fracaso fue absoluto. En este caso más ahora habría que hablar de corsarios, ¿no? Y según los datos que yo he consignado en estos 4 años, al socaire, los que han hecho los grandes investigadores, bueno, no tantos especialistas de la materia, muchos de los cuales están en este afortunado congreso, la toma o el intento en la toma de las plazas fracasaron en un 73% de las ocasiones, ¿no? 73% de las ocasiones. Las plazas españolas, no tanto en el 16, pero evidentemente en los siglos subsiguientes estaban muy bien organizadas, ¿no? Y desde luego en las batallas de mar que se enfrentaron con los españoles fracasaron en un 89% de las ocasiones. Tanto, vuelvo a decir, la mitología les persigue, ¿no? El 21% de los botines fueron suculentos, según mi
los datos que yo he manejado, según deduciendo su elevado coste, y según nuestra propia investigación, piratas, corsarios, bucaneros, filibusteros, como he dicho hace 6 minutos, se llevaron el 0,47% de la riqueza creada, que fue inmensa, por cierto, en los virreinatos españoles entre 1492 y 1825, entendiendo como tal la riqueza metalística más el comercio, que a veces se nos olvida. Ello implica que la práctica totalidad de los barcos que navegaban las costas y los mares en las Indias occidentales llegaban a buen puerto. La práctica totalidad llegaban a buen puerto, ¿no? Por tanto, hay que desterrar, según mi criterio, el mito de que la mayoría se encontraban con piratas y que eran destruidos y capturados. Es falso de toda falsedad, ¿no? Cada año, por acciones piráticas de mala mar, se perdían en torno al 8% de los navíos camino de América y de regreso, lo mismo que, por cierto, les pasaba a franceses, ingleses, barcos de los Países Bajos y otras potencias enemigas, ¿no? A pesar, y esto también es importante, lo destaco mucho en el trabajo, a pesar de que no el objetivo, lo ha dicho muy bien la profesora que me ha antecedido, me ha encantado escucharlo, que más allá de las actividades obviamente pirático-corsáricas, lo que se escondía detrás era el intento de quedarse, el intento eterno, luego lo comentaré, desde el siglo X de 1492, de franceses hasta 1700, con la unión de coronas, ingleses y holandeses, de quedarse con todo el imperio español y sobre todo con sus riquezas metalísticas mineras en el interior, bueno, a las que ni en sus mejores sueños se acercaron, porque los piratas y corsarios no pasaron de 50 kilómetros de la costa. Eso está claro, o sea, fracasaron, como explicaré después. De hecho, tengo en el libro una lista absolutamente minuciosa, fracasaron totalmente. Por tanto, los éxitos también en esto fueron parciales, ¿no? Ningún pirata corsario logró acercarse a estas fuentes inmensas de riqueza metalísticas en todos los virreinatos españoles de manera efectiva, ¿no? Pero otra idea fuerza que destaco en el trabajo y que traigo aquí es que los piratas y también los corsarios fueron siempre perseguidos por los españoles. Las autoridades marinas españolas, las autoridades de la monarquía hispánica fueron contundentes, ¿no? De todos los que yo he manejado, los españoles ahorcaron a 569, ¿no? A 459 los ejecutaron en las playas donde se les tomó prisioneros, ¿no? A 3 los quemó la Santa Inquisición. 5 fueron asados y comidos por los indios caníbales, 3 fueron descuartizados, 350 explotaron en sus barcos, a 28 se les metió 2 años en la cárcel, a los otros 220 en cárceles y galeras, perdón. 1 fue envenenado, 2 murieron de disentería, 2 de peste, 1 por fiebres y 230 se acuchillaron entre ellos. O sea, es decir, esta también idea de que las autoridades españolas fueron laxas no se corresponde al menos con lo que yo he visto, ¿verdad? De manera efectiva, ¿no? Aproximadamente, he calculado, vuelvo a repetir, perdón, esto es un sitio subforo científico dentro de las fuentes absolutamente parcializadas que en estos 4 años he ido leyendo, muchas de ellas de personas presentes en esta sala, en nuestras documentaciones. Aproximadamente calculo entre 1492 y 1825, que es la fecha que yo pongo para el fin de la presencia española en América con el último asalto a Veracruz. No me quedo en Ayacucho ni en 1821, lo elevo a 1825. Es una opción, hay otras, ¿no? Para mí la presencia española se pierde ahí, en 333 años, ¿no? Descontando Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Actuaron en nuestros territorios virreinales unos 25.000 piratas y corsarios, ¿no? Que es más o menos el equivalente, un poco menos, a la tropa que lleva Inglaterra en el asalto a Cartagena de Indias, que está entre unos 31.000 soldados, ¿no? Unos 2.000 pagaron con la justicia española, el 6,6% del total, aunque solo se ajusticiaba a las jefaturas. El resto, no, 25% fueron encarcelados y una minoría, que también lo hay, terminaron en procedimientos honestos. Es decir, una minoría absolutamente exigua. Hicieron acciones piráticas, cogieron dinero y luego entraron en el ámbito legal. A veces insiste para piratas y corsarios que actuaron en los dominios de los ingleses, franceses y holandeses, los que actuaron en estos dominios. Que decir, esto lo dicen las fuentes anglos, donde dicen que ejecutaron al 60% de sus cabecillas, de sus líderes.
Vuelvo lo tengo aquí como información. Se calcula, o calculo yo, que entre 1540 y 1650 hicieron el viaje España-América unos 11.000 buques. Únicamente cayeron en poder de los piratas el 1%. Para el ámbito global, 1492-1825, según mi trabajo, solamente cayeron en el ámbito pirática el 0,8%. Bien, otro mito que desmonto en mi trabajo es el arrebato de los territorios de la monarquía hispánica, ¿no? De los 21,5 millones de kilómetros cuadrados que administró la monarquía hispánica en tiempos de Carlos IV, sin descontar los 31,2 en tiempos de Felipe II con la unión de coronas con Portugal, solamente los ingleses arrebataron el 0,9% de nuestro territorio, ¿no? 236.000 kilómetros cuadrados, teniendo en cuenta que las Guayanas, o sea, Florida tomada, perdón, Jamaica tomada en 1655, asumida la derrota definitiva, la tenencia por parte de España en 1670, se llevaron esta parte, ¿no? Francia con el TIC 0,58% y Holanda el 0,58% también. Por tanto, otro mito que desmonto en este trabajo, ¿no? Bien, el propio Alexander Schmeling, al que me he leído con mucho interés y que todos conocen hasta la saciedad, llamado médico de los piratas, que vivió entre ellos, se encargó de narrar sus crueldades y barbaridades con las que empezaban y trabajando. Un ejemplo solo de los que él habla: en 1683, una flota holandesa de 13 embarcaciones y más de 3.000 hombres tomó rehenes en Veracruz, a los que fue decapitando uno a uno porque las autoridades se negaban a pagar rescate. Y lo mismo hizo en Campeche, ¿no? Era más fácil aprisionar piratas y corsarios en el Pacífico. También se ha dicho antes, ¿no? Con mucha grandeza, ¿no? En la ponencia anterior, porque evidentemente era un mar de mucha mayor amplitud y donde los españoles tenían una característica de dominación mayor, ¿no? Estuve tentado ayer, pero viendo el plantel de especialistas excelsos que me han precedido, hablar de los corsarios españoles, que me ha decepcionado muchísimo los pocos trabajos que hay, ¿no? Yo me pasé por Indias, que voy de vez en cuando, y me quedé fascinado de la ingente documentación que hay sobre el corso español, pero los pocos datos que tenemos de autores españoles también son impresionantes de la grandeza y sobre todo de la fiereza con la que destruían a las embarcaciones enemigas y las tomaban. Yo creo que el corso español estuvo por encima de otras potencias enemigas, ¿no? Lo tengo clarísimo, pero no tengo datos y por tanto, pues porque es uno de los temas que casi nadie ha estudiado de manera global, ¿no? O sea, la historia tiene sus modas, a veces nos obsesionamos en unos temas y desde luego el corso español no ha traído evidentemente las emociones de nuestros historiadores jóvenes, ¿no? Y en consecuencia, lo que sí he encontrado, lo voy a traer aquí a colación, lo digo ahora. He encontrado mucha documentación, no solamente de expertos, sino yo, de mía propia, es las tremendas quejas que hacían las coronas francesas, británicas y holandesas ante el corso español. Vamos, no el caso del Río de Córdoba, que me parece fascinante, de 1780, que hace quebrar la bolsa de Londres cada vez que uno de estos piratas maliciosos de gran altura, como Drake o Hawkins, actuaba en nuestros territorios. Los monarcas españoles lanzaban a sus corsarios, primero embargaban todos los barcos enemigos que había en los territorios españoles, en los virreinatos, y después lanzaban al corso. El daño que les hacía era de tal calibre que al final sus embajadores protestaban de manera abiertamente, ¿no? Bien, el 91,2% de los naufragios españoles que este profesor ha estudiado se debieron a causas meteorológicas y solamente 1,4% en combates con países enemigos, ¿no? Los barcos españoles se llevaban fuertemente artillados, incluso en el siglo XVIII, ya se ha dicho aquí, generaban muchos problemas, ¿no? Y piratas y corsarios, otra faceta que destaco, lucharon muchas veces también al amparo de armadas británicas, holandesas, francesas, hasta 1700, de apoyo en sus tremendos convoyes. El caso también de los intentos, sobre todo el de que defiende mi paisano navarro Eslava y Blas de Lezo,
y que también daba tuvo su parte, ¿no? Siempre fronterizos de verdad, y evidentemente luchaban al amparo de estas monarquías enemigas, ¿no? Esto es importante también. Tengas en cuenta que España estaba en guerra de los siglos XVI a los arranques del XIX, ha estado en guerra con Francia en torno a 93 años, con Holanda en torno a 90 años y con los ingleses, con Reino Unido en torno a 55 años. Todo esto obviamente ha afectado de manera efectiva a la ampliación en la actuación de piratas y corsarios, ¿no? Bien, según nuestro propio estudio de 1492 a 1825, el Reino Unido, esto me parece también fundamental, intentó 35 veces de forma amplia. Ya termino. Es infalible, ¿eh? Sí, 5 minutos menos. Sí. Ya terminó. Intentó 35 veces de forma amplia conquistar las Indias Occidentales como ya españolas o asaltar, atención, la flota del Tesoro, la flota de la Plata y de la tierra firme que confluía en Cuba, ¿no? Lo del Tesoro de tierra firme, ya lo he dicho, en 1628, el resto nunca pudieron de manera parcial, que por cierto Benavides fue ahorcado, siempre que paso en Sevilla por la plaza de San Antonio me acuerdo de Benavides, el capitán de aquella triste proeza, que llenó la proa de personas, o sea, de personas de alto nivel para cobrar dinero, porque como nunca pasaba nada con las flotas, no se imaginaba que el holandés corsario le iba... Por cierto, atravesó conquistó todos los navíos de aviso menos uno, que llegó a Cartagena, por eso la mitad de la flota no. Bueno, atención al dato, ¿no? 35 veces, decía, solo tuvieron 4 éxitos parciales, ¿no? El 11%. Pues el imperio se mantuvo intacto, como sabemos, prácticamente hasta 1825, o sea, ese 3% de su territorio perdido, ¿no? Las provincias unidas lo intentaron las provincias unidas tuvieron 3 éxitos parciales, el 27,2%, y el Reino de Francia 4 éxitos parciales con el 25%, ¿no? Éxitos parciales me refiero a tomas de ciudades o pequeñas poblaciones territoriales de manera efectiva, ¿no? Las madrigueras de los piratas las he estudiado con mucho detenimiento. Desde luego está la isla de Jamaica, no extenderé en lo que ya se sabe porque no tengo tiempo, Tortuga, y luego la mitad, lo que es hoy Haití, que evidentemente era la zona de asentamiento de los filibusteros fundamentalmente franceses, ¿no? Bueno, termino como he empezado, absolutamente, desde mi perspectiva, desprecio hacia una ralea de seres humanos en la historia de la humanidad absolutamente despreciables, ¿no? Y con sus comportamientos con el resto, no ya con los españoles, porque aquí hablamos siempre de los ataques a la monarquía hispánica. Las otras naciones lo sufrieron y padecieron igual que nosotros y no en mayor grado, ¿no? Y termino con una idea fuerza, que también esta se me olvidó poner al principio, que es el fanatismo religioso, ¿no? En esto yo no soy original, tomo la tesis que la he reflexionado mucho, la he seguido de Lucena Salmoral, de que el fanatismo religioso fue un poderoso incentivo para atraer piratas, como sustenta este autor, que yo he seguido, ¿no? Muchos hugonotes anglicanos y calvinistas vieron en la piratería la forma de luchar contra la Iglesia Católica, privando al rey de España de los tesoros con los que asentaban sus tropas en Alemania, Flandes o Francia, por ejemplo, ¿no? Y por tanto se luchaba contra el Papa Católico, considerando como el anticristo y el enemigo espiritual a batir. Desde luego, la inmensa mayoría de los piratas y corsarios que se ha encontrado este profesor tienen estas vertientes religiosas y estas nacionalidades. Y termino ya del todo. Vamos, que a muchos de estos satrápicos y seres verdaderamente despreciables, ¿no? Las monarquías de los Países Bajos, de Francia e Inglaterra, les hayan hecho nobles, pues también me ha sorprendido. Yo narro el hecho histórico, la interpretación, la historia no se juzga, se interpreta, la interpretación que ya lo hago, evidentemente es la interpretación científica, de que formaban parte del entramado de sus ámbitos imperiales o de su lucha en esos 100 años contra España, pero de luego en la perspectiva ya personal o moral, hacer, como digo, nobles o ennoblecer a este tipo de... Yo lo he visto luego, igual hay un caso, me extraña en el ámbito de la monarquía hispánica, hacer nobles a este... Yo
a este tipo a esta calaña humana, pues evidentemente este profesor no, bueno, le sorprende, ¿no? Le sorprende y simplemente lo cuento como una opinión aquí. Nada, termino como he empezado, pues agradeciendo la presentación, me he dejado las cosas, como pasa siempre en total, y desde luego intentando transmitirles lo que hacia a mitad del año que viene publicaré en EDAF, ya hemos firmado el contrato, desmintiendo desde luego lo que es un fracaso anunciado y desconocido de esta gran obra pirático-corsaria. Muchísimas gracias.